Dios me lo bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Aquí estamos una mañana más, una madrugada más, trayendo una enseñanza de parte de Dios, porque es la palabra de Dios, la Biblia. Y venimos aquí para ver qué Dios nos trae en esta mañana para beneficio de nuestra vida. Porque la palabra de Dios es para confrontarte, la palabra de Dios es como para sanarte, la palabra de Dios es como para restaurarte, la palabra de Dios es para abrir nuestros ojos y ver la realidad, que es lo importante, que tú sepas quién eres, que tú sepas por qué Jesús vino a este mundo, por qué vino a morir por nosotros, por qué nos dio una posición de reino, una posición de privilegio a tu vida y a mí cuando abrimos nuestro corazón y dejamos que Él entre. Vamos a ver qué tiene hoy preparado para nosotros. Tú que me ves, o tú que vas a ver este video, o lo vas a compartir, entiende. El principio es el amor. Ese es el principio de nuestra vida, el amor. Y Dios es amor. Entonces tenemos que entender que nuestra vida tiene que girar en medio de Dios, porque Dios es amor. Tu vida sin Dios no somos nadie. Solo somos, como dice la Biblia, como címbalo que resuena, solo hace bulla. Pero en esta mañana Dios nos va a dar una enseñanza sobrenatural para poder edificarnos como ser humano, como creyente y como eso tan bello que Dios formó, que eres tú y soy yo. Él nos formó, Él nos hizo. Vamos a orar y que Dios tome el control de lo que vamos a hacer en esta mañana, esta madrugada. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por este momento, gracias por esta bendición, gracias por estas misericordias que son nuevas cada mañana. Hoy me arropo y me agarro de esta misericordia. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas ese maestro por excelencia, nos instruya, nos redarguya, nos corrijas, nos hables, danos entendimiento, sabiduría para poder entender la enseñanza que hoy vas a soltar en esta mañana, en esta madrugada. En el nombre de Jesús, Señor, yo me hago un lado para que tú hables, Señor, porque la gloria es tuya, la grey es tuya, la creación es tuya, la gente es tuya, Señor, todo lo que tenemos es tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos en esta mañana, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, mis hermanos, hermanas, amigos, conocidos, gente de la Grey, gente televidente. Hoy traemos una enseñanza como prácticamente cada día. Dios siempre trae algo nuevo, trae algo relacionado con el amor y lo más importante, vivimos los últimos tiempos donde Dios nos está dando la capacidad, nos está dando la oportunidad y nos está dando la relación de poder conectarnos con Dios, conectarnos con Jesús para poder llegar más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Porque nuestros ojos físicos están limitados, pero los ojos de Dios son infinitos. Llega a donde el hombre no puede llegar. Por eso Dios decía, mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo hago, dice, misericordia con el que quiero hacer misericordia. No sé si me estás entendiendo. En esta madrugada o mañana, Dios nos va a hablar y Dios nos va a ejercitar ese músculo espiritual que tenemos, que es nuestra alma. Tenemos que alimentarla con la palabra de Dios para estar fortalecido en estos tiempos de dificultad, estos tiempos difíciles, estos tiempos de pandemia, estos tiempos de caída de la finanza, empresas cerradas, gente despedida. Tenemos que tener capacidad, tenemos que pedirle a Dios mucha revelación, mucha fortaleza. Muchos han perdido seres queridos, fortaleza para ellos en el nombre de Jesús. Muchos han perdido sus empleos, sabiduría para ver qué más tenemos, qué más Dios tiene para nosotros. O sea, no sé si me entiende.
el éxito de un creyente o el éxito de un ser humano es que Cristo sea el centro de tu vida, que Dios sea tu cobertura. Ese es el éxito en este mundo de pecado, de maldad, de injusticia. Pero si tienes a Dios, si tienes al Hijo, lo tiene todo. Este es tu tiempo de recapitular y conectarte con el reino. Buscar a Dios, abrir tu corazón, que Él te va a dar la capacidad y la habilidad de poder salir adelante en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de la tormenta. No sé si me estás entendiendo, pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él lo que quiere es que nosotros entremos en esa dimensión de lo sobrenatural. El tiempo se ha cortado. Dice Mateo 24 que Dios acortó los tiempos para que todos entremos en el arrepentimiento y seamos salvos. La gente no entiende eso. Es que el punto de vista es que cuando la persona está física y mentalmente bien, se olvida de Dios. Pero cuando está postrado en una cama o está pasando una dificultad o algo, una depresión, busca de Dios, le clama a Dios, le pide ayuda a Dios. No sé si entiendes, pero lo que te digo es que esta es tu mañana, este es tu momento donde Dios nos va a hablar, Dios nos va a enseñar su palabra y Dios te va a dar la oportunidad de que vuelvas a levantarte de la condición que está, te levantes y vuelvas a recapitular tu vida en Dios y sigas adelante, porque lo que viene es mayor de lo que vivimos, es mayor lo que viene, en el nombre de Jesús. Vamos a leer en esta mañana, en esta madrugada, vamos a los evangelios de Lucas. Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 23. Vamos leyendo algunos versículos, porque esto me impactó. Hoy en la madrugada me levanta el Señor. No pensaba hoy hablar, pero Dios es el que manda y me da esta palabra que me ha impactado mucho y yo sé que te va a ser de bendición para tu vida. Dice, vamos a comenzar, dice Lucas capítulo 7, versículo 11. Dice Jesús, un poco después aconteció que fue a una ciudad llamada Naín, e iba con él sus discípulos y una gran multitud lo seguía. Wow. Iban sus discípulos y una gran multitud lo seguía. Pero fueron, dice Jesús, un poco después de visitar muchas regiones, aconteció que fue a una ciudad llamada Naín. Y iban con él sus discípulos y una gran multitud. Una gran multitud. Qué tremendo cuando comencé a leer esto. Vea lo que significa Naín. En Líbano significa paraíso, serenidad, calma o felicidad. Wow. En griego significa placentero. En hebreo significa plenitud. O sea, se ve que todo este lugar es un lugar de bendición, un lugar de calma. Eso es lo que significa el nombre de Naín. Significa un lugar placentero, un lugar de serenidad, un paraíso, una calma, una felicidad, ese lugar. Pero Jesús caminaba por esa región, entró en esa región, iba caminando para dirección a esa región y sus discípulos lo seguían, porque antes de esto Jesús le dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, renúnciese a su yo, porque cuando tú vienes a Cristo y abres tu corazón, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No sé si me entiende. O sea, mi naturaleza humana, que fue la que me trajo en naturaleza humana sin Dios, pecaba, hacía cosas ilícitas, hacía maldad, odio, rencor, todo lo malo.
pero cuando renuncio a esa naturaleza, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, entra la naturaleza del reino, entra la naturaleza de Dios en mi vida y afecta mi entorno, mi atmósfera, mi influencia, ¿ya? Entonces es diferente porque Dios me lleva a toda verdad, se abren mis ojos espirituales. Entonces aquí Jesús fue a esa región llamada Naín, caminaba hacia ella. Y Naín en Líbano significa paraíso, serenidad, calma y felicidad. En griego, placentero, en hebreo, plenitud. O sea, es algo muy bonito. Es como llegar a ese lugar a descansar de tantas regiones que caminó Jesús, hablando y haciendo conocer al Padre y extendiendo el reino de Dios. Entonces se encuentra que vienen con él los discípulos, gloria a Dios, pero lo seguía una gran multitud. Mi hermano y mi hermana, la multitud lo que hace es apretarte, presionarte, la multitud lo que hace es bulla, la multitud lo que hace es que viene a ver un favor, la multitud viene por un beneficio, mas no por una relación, porque la multitud hace bulla, la multitud ¿cómo te dice? Te aprieta. Eso es lo que hace la multitud. Por eso Jesús decía que Él no venía a la multitud, Él vino a los 12, porque Él se descargó de su reino en los 12 discípulos, para que ese fundamento se extienda, las estacas se multipliquen y ahora hay el cuerpo de Cristo, que son todas las sinagogas o congregaciones a nivel mundial donde y creen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hubo una multiplicación en 12 personas que eran los discípulos. Pero en una multitud, la multitud no viene por una relación, sino que viene para ver qué recibe, para ver qué beneficio se lleva. La multitud solo viene por una consigna, recibir, y después de recibir, irse. Entonces la multitud lo seguía porque querían recibir algo de él o querían ver lo que él podía hacer, mas no querían conocerlo, mas no se querían relacionar con ellos. Los discípulos lo seguían porque dice que se fascinaron de ver cómo el maestro, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús ministraba, cómo Jesús les iba enseñando poco a poco cómo tener una relación con Abba, con el Padre, cómo tener una relación con Dios. Entonces aquí vemos que fue a una región que se llama Naín, que en el Líbano significa paraíso, serenidad, calma o felicidad. En griego significa placentero y en hebreo plenitud. O sea, era como que iba a darse Jesús una vacación, iba a entrar en una región donde había paz, donde había armonía, donde era algo placentero de estar. No sé si me estás entendiendo. Entonces, llegar a esa región es como ir a descansar de tanto región que caminaba Jesús, de estar estrujado de la multitud que lo seguía, del escándalo, de la gente que solo lo que quería ver es milagros, señales y prodigios, mas no querían conocerlo a Él como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Rey de los judíos. No venían por eso, ellos venían por lo que podían recibir, ellos venían por lo que podían alcanzar de ahí, mas no tener una relación y conocer a Él. Por eso Jesús no le gustaba caminar en la multitud. Cuando estaba a la orilla del mar, está bien, y había la multitud, le dijo a los discípulos, súbanse a la barca que yo despido a la multitud, porque la multitud solo venían por un milagro, venían por la multiplicación de los panes y los peces, venían por una sanidad, mas no venían a tener una relación con Jesús, ni a conocer a Jesús. Por eso le decía siempre a los discípulos, ustedes vayan adelante, cojan la barca y boguen mar adentro, que yo despido a la multitud. Porque la multitud lo venían a ver a Él, por lo que Él podía darles, mas no por lo que ellos podían tener de relación con Él. Siento la presencia de Dios. Entonces, la multitud viene por un beneficio, no por una relación. Por eso aquí decía, en Lucas 7:11, un poco después aconteció que fue Jesús a una ciudad llamada Naín.
e iba con él sus discípulos y una gran multitud. Siento la presencia de Dios. Una multitud te oprime. Una multitud hace bulla. Una multitud ¿cómo se llama? No me acuerdo la palabra, te estruja. O sea, una multitud no viene por lo que tú eres, sino por lo que tú puedes hacer. No sé si me entiende. Vea lo que dice Lucas 12:1. Dice, entre tanto, una multitud de miles y miles se habían reunido tanto que se atropellaban unos a otros. La multitud lo que trae es un desorden. La multitud lo que trae es que uno a otro se atropellen o se estorben entre ellos, se atropellen unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos en medio de que la multitud lo seguía. No sé si me estás entendiendo el mensaje. Lo que Dios te dice es que en Lucas 12:1, entre tanto que Jesús caminaba, una multitud le seguía, y era de miles y miles que se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Pero Jesús comenzó a hablarle primero a sus discípulos. Porque ponte tú a analizar. Si tú quieres hablar con alguien, o sea, ¿cómo tú puedes relacionarte o que te conozcan miles de personas a la vez? O una sola persona o dos o tres personas que tú puedes relacionarte y decirle, yo me llamo así, yo vengo de así, yo soy de aquí, yo soy por acá, y te conocen. A una multitud que solo te ven porque tienes una fama. Jesús tenía la fama que sanaba, que había hecho la multiplicación de los peces, los panes y los peces, había sanado al leproso, al ciego. Entonces ellos iban por un beneficio, ellos iban a ver por qué ese hombre con tanta fama, qué podían alcanzar o qué provecho podían tomar de él, mas no irlo a conocer. Eso era lo último que le importaba, conocer. ¿Qué te quiero decir? Que en medio de este mundo, en medio de la tierra, hay mucha gente que han escuchado de Dios, han escuchado de Jesús, han escuchado del Espíritu Santo, mas no quieren una relación, sino un beneficio. Hay mucha gente que caminan tanto por buscar un milagro, tanto le piden a Dios por un milagro, que cuando Dios le da un milagro, se olvidan de Dios. No sé si me estás entendiendo. Dios en esta mañana te dice que Él no viene por una multitud, sino que viene por ti. Viene por un corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza. Si tú te le quieres acercar a Dios, acércatele, pero acércale tú, porque Él habla personalmente, uno a uno. No vengas con una multitud, porque la multitud hace bulla, la multitud se estruje, la multitud se atropellan, la multitud no prestan atención, la multitud viene por curiosidad, mas cuando vienes tú solo, vienes por convicción, porque quieres relacionarte, quieres conocerlo, quieres algo personal de Él, no solo un milagro, sino tener más allá una relación y saber que es de verdad, que este Dios, que este Jesús que habla la Biblia es de verdad. Él puede transformar mi vida, cambiar mi mente, cambiar mi actitud, transformarlo al verso de mi vida en lo natural y traerme algo positivo de lo sobrenatural. Eso hace la multitud. Por eso Jesús venía a los discípulos y los discípulos fueron el fundamento para la extensión del reino de Dios en la iglesia primitiva, y se extendió y se hizo el cuerpo de Cristo, y el evangelio fue predicado a muchas naciones, pero por 12, porque la multitud nunca se preocupó por conocer quién era el Hijo de Dios, quién era Jesús, quién era el Rey de los judíos. Ellos lo que les interesaba es un beneficio, querían algo de Él, mas no conocerlo a Él. No sé si me entiende. Hay mucha gente en este tiempo que lo que quieren es un milagro, que no es malo, pero no conocer al que da el milagro.
Si tú conocieras primero al del milagro, el resto viene por añadidura. Por eso la palabra dice, buscar primeramente a Dios y su justicia, buscar a Abba, buscar al Padre y ser justificado por Jesús. Y el resto todo viene añadidura. Ahí viene tu trabajo, ahí viene tu bienestar, ahí viene tu salud, ahí viene tu restauración, ahí viene tu sanidad, ahí viene tu todo. Pero la primera clave es buscar el reino y su justicia, buscar a Abba, al Padre, y ser justificado por Jesús. Eso hacían los discípulos. Por eso tuvo Jesús que enseñarle una y otra vez, que les dijo en una ocasión, si ustedes quieren hablar con el Padre, entren en su habitación, cierren la puerta con llave y quédate a solas con Dios para hablar. Eso relaciona en el original que cuando vayas a la presencia de Dios, renuncia a tu vida natural, lo que en el día hiciste, quizás dijiste una mentira piadosa, quizás hablaste una mala palabra, quizás tuviste un mal pensamiento. Deja todo eso antes de cruzar la puerta espiritual para ir a hablar con Abba, para ir a hablar con Dios, con un corazón limpio y transparente. Él no te lo rechaza. Siento la presencia de Dios. Entonces Lucas 12:1 dice, entre tanto una multitud de miles y miles se habían reunido tanto, se atropellaban unos a otros. Pero Jesús comenzó a hablarle primero a sus discípulos. Siento la presencia de Dios. Vea lo que dice Juan del capítulo 6, del 67 al 69. El 67 dice, y entonces Jesús dijo a los 12 discípulos. ¿A quién le dijo? A los 12. ¿Acaso también ustedes quieren irse? Porque la multitud, cuando no habían milagros, cuando no había una sanidad o algo que iban a pedir y no se los cumplía a Jesús, se iban. No sé si me entiende. La multitud lo que quiere es un beneficio, más no una relación. Ellos se iban. Por eso Jesús les hizo una pregunta, ¿acaso también ustedes quieren irse? Dice el 68, Simón Pedro respondió, Señor, le hizo una pregunta, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro inteligente le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Dice el 69, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué ellos sabían que era el Santo de Dios, que era el Hijo de Dios, que era el Rey de los judíos? Porque ellos conversaron y se relacionaron con Él. Porque no era una multitud, eran 12. Tenían la oportunidad de conocerlo, de caminar, de ver las maravillas, de escucharlo hablar, de testificar del reino. Pero la multitud no viene por eso. Ellos vienen por una consigna, recibir algo, venir por algo, por un beneficio, mas no por una relación con Dios. Qué tremendo que este lugar llamado Naín era un lugar de reposo, un lugar de felicidad, un lugar de calma, un lugar de serenidad, de paraíso, de felicidad, de placentero. Se transforma como en un desorden porque hay una multitud. La multitud lo que trae desorden, la multitud lo que trae es bulla, la multitud lo que trae se atropellan, pero no vienen por una relación, sino que vienen por algo que puedan, por un beneficio que puedan recibir. Dice Mateo 12:15, pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos lo siguieron y lo sanó a todos. ¿Qué hacía la multitud? Seguirlo y recibir algo de él. Y él, como era el Hijo de Dios y porque él tenía un gran corazón, él lo sanaba. Pero como Dios mismo ha de haber dicho, ¿de qué le valió una sanidad? Si vea lo que dice más adelante, si al final ellos van a perder la oportunidad de tener una vida eterna con Él. Ellos vienen por un beneficio, Él le da el beneficio, mas no vienen por una relación. Por eso dice Mateo 12:15, pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos lo siguieron
¿Y qué hizo Jesús? Los sanó a todos. La multitud va por un milagro o por un suceso, pero no van para tener una relación con Jesús, con Dios. Va lo que dice Marcos 8:36. Dice, ¿por qué? Dice Jesús. Y le hace una pregunta. ¿Qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Siento la presencia de Dios. La multitud viene por un beneficio, pero cuando tú vas cara a cara con Jesús, cara a cara con Dios, tú vas porque necesitas una relación con Él, un milagro, una restauración y poder seguir a la persona que cambió mi vida, la persona que transformó mi vida. Porque dice Marcos 8:36, ¿por qué? Dice Jesús, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo en esta tierra? Fama, dinero, posición, y perdiera su alma. El ser humano, dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento. El ser humano no entiende que lo más valioso en todo el planeta Tierra para Dios y hasta para el mismo diablo es tu alma y mi alma. Eso es lo valioso. No el petróleo, no el oro, no los dólares, no los euros, no una posición, no ser famoso. Es tu alma lo que vale más. Y eso es lo que el diablo quiere destruir, dándote los placeres de este mundo. Y lo que Dios quiere rescatar para que tengas una recompensa y estés con Él por una eternidad, reinando en el paraíso. No sé si me estás entendiendo. Jesús caminó a una región llamada Naín, que esa región traducida en Líbano significa paraíso, serenidad, calma y felicidad. Y en griego, placentero, en hebreo, plenitud. O sea, era algo bonito. Era un lugar como para ir a vacacionar. Pero cuando entra Jesús, primero iban con él sus discípulos, pero también lo seguiría gran multitud. La multitud hace bulla, la multitud estruja, la multitud se atropella y la multitud solo va por un favor y por un beneficio, mas no por una relación. Siento la presencia de Dios. Dice el versículo 12, y cuando se acercó a la puerta de la ciudad, donde significa paraíso, serenidad, calma y felicidad, placentero y plenitud, ya llegando a la puerta de esta región, de esta ciudad, he aquí que estaban sacando a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, siendo ella misma viuda, y una gran multitud de la ciudad estaba con ella. O sea, Jesús se encuentra en la puerta y lo que ve es que viene un difunto, van a enterrar a un muerto, y ve que siendo ella misma una viuda, o sea, iba sola, pero dice que una gran multitud de la ciudad estaba con ella, la seguía, porque llevaban una expectativa, llevaban una curiosidad, en una región donde es el paraíso, la serenidad, la calma, la felicidad, lo placentero. Había un muerto, había pasado algo insólito, y siendo ella misma viuda, una gran multitud, dice, de la ciudad estaba con ella. Y vea lo que dice el 13, al verla, el Señor fue movido a compasión a causa de ella, no de la multitud, a causa de ella, de su dolor, de su desesperación, que siendo viuda y estando sola, lo único que le quedaba a su único hijo había muerto. Entonces dice que a verla el Señor fue movido a compasión a causa de ella, y le dijo, no llores. Dice el 14, y acercándose agarró el féretro, de manera que los que lo llevaron se detuvieron.
porque había autoridad. Lo que quiere decir es que hubo autoridad. Por eso se detuvieron, porque sintieron la unción, sintieron la autoridad de Jesús. Y dijo, joven, vea cómo dijo, joven, a ti te digo, cuando tú quieres hablar, tú tienes que primero decretar algo. Le dice, joven, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué autoridad? Un decreto. A ti te digo, levántate. Dice, y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Lo que hace primero una persona que está muerta espiritualmente es agradecer a Dios cuando viene a la vida, cuando viene la realidad, cuando viene de la dificultad, viene de la ruina. Estamos hablando espiritualmente, donde de qué vale, dice Jesús, de qué vale de qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. ¿Qué vale? Estamos hablando de eso. Aquí lo primero que hizo, se incorporó el muerto y comenzó a hablar, a glorificar a Dios, y lo entregó a su madre, y un gran temor los sobrecogió y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y su fama se extendió por toda Judea y por toda la región circunvecina. ¿Por qué? Porque Jesús hizo un milagro. Por eso ve cómo la multitud se sorprendió, se alegró, comenzó a hablar, a darle fama a él, pero no se acercaron a decir, ¿quién eres tú? Eres un profeta. Dice, tenía fama, agarró fama, pero nunca fueron y fueron a conversar con él, a relacionarse, a ver quién era él, de dónde venía. La multitud solo eso hace. Se alegra por un milagro, se alegra por una manifestación, mas no se alegra por tener una relación con él. No sé si me estás entendiendo. Dios en esta mañana te dice, a ti que me ves, tú que vas a compartir este video, tienes que entender que si te acercas a Dios, eso es algo personal. No vayas con una multitud, porque la multitud estruja, se atropellan, mas no escuchan. Tantos hablan que no escuchan la voz de Dios, pero cuando tú vas personalmente, Dios ministra tu vida, cambia tu vida, sana tu vida, restaura tu vida, te da una posición de reino cuando tú vas personalmente con Dios. Siento la presencia de Dios. Aquí dice que la multitud se quedó asombrada, dice, y comenzaban a glorificar a Dios, repetían lo que la viuda hacía, que glorificaba a Dios, el hijo glorificaba a Dios, y la multitud, eso comenzó a ser a glorificar a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visto a su pueblo, decían ellos, y su fama se extendió por toda Judea y por toda la región circunvecina, por lo que había hecho Jesús. Pero Jesús fue ese lugar donde significa Naín, un lugar de paraíso, de serenidad, de calma, de felicidad, de placentero, de plenitud. Quizás él dijo, ahí voy a descansar, voy a pasar una vacación, y entra y se ve un escándalo, se ve que el hijo de la viuda se ha muerto, la multitud sigue a la viuda, hacen escándalo, comienzan a hablar, a conversar, a gritar, a estorbar, a chocarse entre ellos, a estrujarse. Y cuando viene Jesús, lo primero que se acerca, no a la multitud, no a la viuda, sino que se acerca al que estaba muerto, dice, y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. En esta mañana Dios te dice, a ti te digo, levántate, 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 dice el Señor, levántate de esa condición donde está, levántate de esa enfermedad, levántate de
de esa incertidumbre, levántate de esa droga, levántate de ese alcohol, levántate del sexo ilícito, levántate de la incredulidad, levántate de la murmuración, levántate del sicariato, levántate del narcotráfico, levántate de la prostitución. En esta mañana el Señor te dice, levántate, a ti te digo, levántate. Y el muerto sí se incorporó y comenzó a hablar y lo entregó a su madre. Y un gran temor lo sobrecogió, porque la gente no estaba acostumbrada a ver esa clase de milagro, porque era un lugar de paraíso, de serenidad, de calma y de felicidad, pero Dios tenía que glorificar al Padre, y antes de acercarse a Naín, a ese pueblo, sucedió ese milagro, porque la viuda, y estudiándolo, la viuda era una persona muy reconocida, muy popular en esa región. Entonces por eso la gente se quedó sorprendido en ver que se le murió, siendo una viuda sola, se le murió su único hijo. Por eso iban toda la gente, toda la multitud, por curiosidad a ver qué pasaba. Y cuando supieron que venía Jesús, ellos venían a ver qué iba a hacer Jesús, mas no conocer a Jesús. Pero vuelvo y te digo, en esta mañana el Señor te dice, a ti te digo, levántate. No importa si hablaron de ti, no importa si te dieron la espalda, no importa si te han despedido, no importa si tu familia se está cayendo. El Señor te dice, levántate. Te dice a ti, levántate, porque Dios va a darte vida, te vas a incorporar de la condición que estás, te va a incorporar y te va a bendecir, te va a sanar, te va a restaurar, te va a levantar, te va a dar una posición, te va a dar un empleo, si eso es lo que pasó en tu vida, un empleo, una familia, va a restaurar tus hijos, va a sanar esa enfermedad. En el nombre de Jesús, el Señor te dice, te digo a ti, levántate. Esta es tu mañana para levantarte en fe y creerle a Dios, porque de qué vale que el hombre, el ser humano, gane todo la riqueza de este mundo si al final su alma se destruye. Entiende, no vengas con la multitud, ven personalmente a conocer a Dios. Este es el tiempo donde Dios se ha hecho conocer, para que tú entres en la plenitud de Él, para que entres en el descanso de Él, para que entres en la restauración. No vengas con la multitud, anda tú personal. No vengas por curiosidad y por un beneficio, ven por una convicción y una relación. Siento la presencia de Dios tremenda, porque tienes que entender. Dios le está hablando a todas las personas televidentes, no solo a la gente creyente, a la gente que no conoce a Cristo. Este es tu tiempo. El Señor te dice a ti, levántate, levántate de esa condición de muerta, levántate de esa condición, restáurate, vuélvete en pie y comienza a hablar, comienza a glorificar a Dios, porque tu milagro ha llegado. Este es el momento, es el día de tu milagro, es el día de tu restauración, es el día de tu liberación. Es el día donde Dios constituye tu familia, donde rescata a tus hijos de la droga. Este es el momento que Dios te está sanando del coronavirus, te está sanando de ese cáncer, te está sanando de la diabetes, te está sanando de esos tumores, esos quistes. Dios te está restaurando en esta mañana. Te dice a ti, levántate, incorpórate, comienza a hablar, comienza a glorificar a Dios. En el nombre de Jesús, siento la presencia de Dios. Es una unción tremenda que la atmósfera se está moviendo a favor de usted. Tú que me estás viendo, este es tu momento, este es tu tiempo de tu milagro, este es el tiempo de incorporarte, esta es tu última oportunidad de apegarte a Dios, de conocer a Dios. No vengas en la multitud, ven personalmente, porque los tiempos están cortos. Ya viene la venida de Cristo, y Cristo viene a llevarse a su iglesia sin mancha y sin arruga, y después viene el juicio de Dios, lo que hablábamos ayer, el juicio de Dios. Entiende, este es tu tiempo. Te dice el Señor, te digo a ti, levántate, levántate. Hoy es tu día, hoy es tu milagro, hoy es tu petición, ya Dios la escuchó y te dice a ti, levántate, incorpórate. Comienza a hablar, comienza a glorificar a Dios y comienza a testificar de lo que Dios está haciendo en este tiempo, en medio de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia, de esta muerte súbita que está sucediendo. Te dice a ti, levántate. Ha llegado tu día, ha llegado tu momento.
El Dios viene sobre ti. Jesús viene a hacerse conocer y a hacer conocer al Padre. El Espíritu Santo se activa en tu vida cuando tienes la relación con Jesús. Siento la presencia de Dios. Tú tienes que entender, este es tu mañana, este es tu momento. Dios quiere que te levantes. Te dice a ti, hey, levántate, incorpórate y comienza a hablar. Comienza a glorificar a Dios. Comienza a testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Jesús está en estos tiempos con las manos abiertas. Él es el arca. En el tiempo de Noé era una arca física de madera. En este tiempo la arca que tiene las puertas, que son las manos abiertas, se llama Jesús. Dice, venid a mí todos los cargados y cansados, y yo lo haré descansar. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Este es tu día, este es tu momento. Yo no sé lo que estabas viviendo, lo que estabas pasando, la preocupación que tenía. Ya habías perdido la esperanza, pero Dios te dice a ti, levántate, levántate. Dios te dice, levántate. Y el muerto, el que no tenía esperanza, el que ya lo habían diagnosticado un cáncer terminal, le habían diagnosticado un diabetes crónico, te habían diagnosticado hipertensión, te habían dicho que tus hijos no iban a ser restaurados, te habían dicho que tu familia, tus matrimonios no iba a reconciliarse, ya está caído. Te habían dicho que tú te sacaron de un trabajo y no hay trabajo que hay una emergencia sanitaria y muchas empresas han cerrado, pero Dios te dice a ti, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar, porque eso tienes que entender. Te dice a ti en esta mañana, Señor, levántate de esa condición. Tu oración ha sido escuchada, dice el Señor. Levántate. En el nombre de Jesús, la atmósfera está moviéndose a tu favor. La gloria de Dios está cayendo sobre tu vida. En el nombre de Jesús. No estoy hablando de una religión, sino una convicción. El Señor te dice a ti, levántate, levántate. Y el muerto se incorporó, dice el Señor, y glorificaba, comenzó a hablar, y glorificó a Dios y a testificar de las maravillas que Dios ha hecho. Por eso no te acerques a Jesús. La multitud lo que hace es que viene por un beneficio y no por una relación. La multitud lo que hace, dice que se atropellan, se estrujan. Lucas 12:1 dice, y entre tanto una multitud de miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Pero Jesús vino y solo Jesús comenzó a hablarle solo primeramente a sus discípulos. Porque tú no puedes hablarle a una multitud, pero sí le puedes hablar a una persona. Siento la presencia de Dios. En esta mañana el Señor te dice a ti, levántate, levántate. Ese diagnóstico que te dio el doctor de muerte, de algo crónico, te dice el Señor, levántate, te digo a ti, incorpórate de esa muerte espiritual que tenías y comienza a hablar y glorificar a Dios. Siento la presencia de Dios. Este es tu día, este es tu momento. Dios, eso quiere que hoy entiendas en esta mañana. Te dice a ti, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Porque Dios es un Dios de pacto, un Dios de verdad, un Dios de manifestación, un Dios de amor. Por eso Juan 6, 67, 69 dice, entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? ¿Seguir la multitud? ¿Estar entre la bulla, entre el atropello? ¿Solo ir por un beneficio? ¿Solo ir por un milagro? Mas no por una relación con Él, con Jesús, con Abba. Y dice el 68, y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Siento la presencia de Dios. Porque ellos eran pocos, eran 12,
y podían tener la relación con Él y conocerlo. Pero la multitud no venía por eso. La multitud venía por curiosidad. La multitud venía por ver qué agarraba, qué recibía. Venía por un beneficio, pero no por una relación ni una convicción con Jesús. Hoy en esta mañana te dice Jesús, a ti, te dice Jesús, a ti, levántate, levántate, llegó tu milagro, llegó tu trabajo, llegó tu sanidad, tu finanza, a tu vida física, llegó la restauración de tu matrimonio, llegó Dios levanta a tus hijos de la droga, los saca, llegó ese momento, por eso te dice a ti, levántate. Lo que estaba muerto, lo que ya no daba en esperanza, dice el Señor, incorpórate y comienza a hablar, comienza a glorificar a Dios, comienza a decir la maravilla que Dios ha hecho. Testifícalo en el nombre de Jesús. Este es el momento. Dice Mateo 12:15, pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos lo siguieron. ¿Y él qué hacía? Los sanó a todos. Porque la multitud va por un milagro, va por un beneficio o por un suceso, pero no va para tener una relación y conocer a Jesús. Siento la presencia de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Hoy la enseñanza es corta. Yo iba a seguir más, pero el Señor me dice que pare. Es corta la enseñanza, pero muy sustanciosa. Tienes que entender. El Señor te dice en esta madrugada, te dice a ti, levántate. Los doctores dieron un diagnóstico al verso, te condenaron y te dicen que no pueden hacer nada, pero Dios te dice, incorpórate. Tu oración, tu anhelo, tu petición no ha muerto. Hoy te resucita el Señor y te dice, habla, glorifica a Dios, testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero lo mejor que todo un milagro es tener una relación con Él. La mejor sanidad que puede haber en tu vida, o el mejor milagro que puede haber en tu vida, es que tu alma sea sana y pueda tener una relación con Jesús. Que hayas venido de ese mundo de maldad, de pecado, de injusticia, de iniquidad, y vengas a la presencia de Jesús, donde Él te va a cambiar, donde Él saca un corazón de piedra y te pone uno de carne, donde tú puedes glorificar y dar gloria a Dios, porque tu vida es diferente. Que en medio de la aflicción, de los problemas, de la tribulación, ahí está Dios contigo, porque Él dice que Él pelea la buena batalla, que Él es el poderoso de Israel, que Él sostiene tu mano derecha, que Él te da la victoria. Siento la presencia de Dios. Este es tu momento y este es tu día. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. El milagro ya está. Ya en la atmósfera hay una atmósfera de milagro. Una atmósfera de la presencia de Dios poderosa en tu vida. Solo Dios pide que abras tu corazón para que Jesús entre en tu vida. Que Él sea tu Señor. Que Él sea tu primer amor y el último. Ese es el día para que tú abras tu corazón, para que tú abras tu hogar y que glorifiquen a Jesús, glorifiquen al Dios verdadero. Este es el tiempo, porque los tiempos están cortos y está cerca la venida de Cristo. Cuando venga Cristo se lleva a su iglesia sin mancha y sin arruga, y después para los que se quedaron hay juicio de Dios. Ay del que cae en la mano del Dios viviente. Viene la ira venidera. Viene el juicio de Dios contra los que no quisieron aceptar a Cristo y no quisieron vivir una vida consagrada para Dios. Siento la presencia de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, haz esta pequeña oración. Si tú te has apartado, también haz esta oración. Y orar por la iglesia, y orar por la gente que está pasando problemas financieros, económicos, por un dolor porque ha perdido un ser querido. No sé, sea el problema que sea, hoy Dios te dice a ti, levántate, porque lo que el hombre había dicho que estaba muerto, Dios da vida, resucita, y te hace que hables y glorifiques a Él y testifiques, porque más de testificar por tu milagro,
Lo más grande es que conozco y me relaciono con el Dios del milagro. Siento la presencia de Dios. Vamos a orar y haz esta oración corta si no tienes a Cristo en tu corazón. Y el que se ha apartado, que haga esta oración para reconciliación. Señor Jesús, en esta madrugada, en esta mañana, o en este momento que estoy, después de haber escuchado esta enseñanza de parte del Espíritu Santo, del Maestro, quiero cambiar mi vida. Quiero salir de esa agonía, de esa desesperación, de ese vacío. Señor, abro mi corazón y quiero que entre Jesús en mi vida. Restaure mi vida, cambie mi vida, arranque este corazón de piedra y ponga uno de carne. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero inmolado allá en el cielo. Asimismo, Señor, vengo ante ti, porque contra ti he pecado, hice lo malo ante tus ojos. Te fallé, Señor, te di la espalda, me aparté del redil, me aparté de la cobertura y fui al mundo y he sido golpeado, he sido vituperado, señalado, rechazado. Pero dice tu palabra que aunque padre y madre te dejara, con todo eso tú me recoges. Vengo a reconciliarme contigo, Señor. No puedo estar sin ti, porque sin ti no tengo nada. En el nombre de Jesús, y que escribas mi nombre en el libro del Cordero inmolado en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Si tú escuchaste, si tú hiciste esta oración, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente o se reconcilia. Gloria a Dios. Y te digo, el Señor dice en su palabra, te digo a ti, levántate. Aunque esté muerto tus sueños, tu anhelo, tu vida, tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo, se vea muerto. Dice el Señor que resucita a los muertos. Hoy hay un milagro financiero para tu vida. Hoy hay un milagro de sanidad. Hay un milagro, hay una restauración de familia, de matrimonio. Hijos de la droga vienen a Cristo. Se forma una atmósfera a favor de tu vida. Pero dice el Señor, te dice a ti, levántate. Incorpórate de esa muerte espiritual y comienza a glorificar y a testificar lo que Dios te está haciendo en tu vida. Porque lo más lindo no es ganar. ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo este mundo y pierde su alma? Lo importante es la relación con Dios, la relación con Jesús. Siento la presencia de Dios. Voy a orar por toda la Grey, pero lo más importante, orar por esas personas que han perdido un ser querido. Que Dios le dé fortaleza. Señor, dale fortaleza a esas personas que han perdido un ser querido, que están pasando momentos difíciles. Dale paz en su corazón. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, por ellos. Te pido por los doctores, Señor, por los enfermeros, por los auxiliares, por todas las personas que trabajan a favor de esta emergencia sanitaria, que han dado hasta su vida, se han desgastado, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero lo importante es que el favor de Dios entre en su vida y en su corazón y sepan que hay un Dios de verdad, un Dios de milagro, un Dios de restauración, un Dios que puede cambiar esta situación adversa que está viviendo el mundo entero en el nombre de Jesús. Los bendigo a los doctores, a su familia, que la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ellos, que les dé sabiduría, entendimiento, fortaleza física por medio de este desgaste que han dado todo por amor al prójimo. En el nombre de Jesús yo lo bendigo. Bendigo, Señor, a la Grey, toda persona que ha estado insegura, que ha estado asustada, que ha estado aterrada. El Señor te dice en esta mañana, te dice a ti, levántate, levántate de esa condición, levántate de ese lugar, porque Dios te va a dar una posición de reino y te dice, comienza a hablar,
comienza a glorificar, comienza a testificar la maravilla que Dios hace en tu vida, en el nombre de Jesús. Bendigo a los pastores, bendigo a los profetas, bendigo a los apóstoles, a los maestros, a los evangelistas, a los pastores, a la grey, Señor, al liderazgo, al ser humano, en el nombre de Jesús. Que la gloria de Dios descienda sobre tu vida y que tú entiendas que este es tu momento, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, a ti sea la honra, la gloria, la exaltación, mi Dios. Gracias, Señor, por lo que has hablado, por lo que has manifestado, por ese milagro que le ha hecho a la persona que está viendo este video. Un milagro financiero, un milagro físico, un milagro creativo. Hay una restauración. Te dice a ti, levántate. Ahí hay un empleo, han abierto plaza para tu vida. Ahí está ese trabajo, ahí está tus hijos que están saliendo de esa condición de droga, te lo está restaurando el Señor, pero te dice, ten una relación conmigo, comienza a testificar, comienza a glorificar a Dios, porque vienen cosas grandes, hay una atmósfera de milagro, comienza a agarrar esas bendiciones, pero lo más importante es que comiences a tener una relación con Jesús, que el Espíritu Santo te conecte con el cielo, que el Espíritu Santo sea tu amigo y conozcas a Abba, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Dios. Bendito Dios. Gracias, Señor. Mi hermano, mi hermana, comparte este video porque va a ser de bendición para otras personas. No es para que me vean a mí, sino para que glorifiquen a Dios, para que haya ese milagro. Eso que hay en esta atmósfera que se está levantando a favor de tu vida. En el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga.